para ti existe un solo bautismo. ¿Ese bautismo es en el espíritu o es en agua? Porque según yo entiendo, como que tú no crees que el bautismo es pues en agua. ¿Existe el bautismo en agua, sí o no? Yo te hago una pregunta, pero sé sincero. ¿Tú Pero viste el video? contestame No, no, primero pero por primero eso contestame la pregunta que yo te hice. pero por eso te estoy haciendo esta pregunta. ¿Sabes por qué? Porque si viste el video completo, entenderías lo que yo estoy diciendo. Y si no lo viste completo, entonces, ¿de qué estamos hablando, po? ¿Ah? Contestame. Pero entonces quiere decir que no Si tú viste el hablas de, video, po. ok. Hazme la pregunta, entonces no tengo mucho tiempo para hablar. Te, Hazme la pregunta te rápido, que estoy, no tengo tiempo. te Dime. estoy haciendo la pregunta. ¿Viste el video completo? Lo miré, pero no te entiendo, ni papa. Vos hablas medio raro, ni te entiendo lo que hablas. Contestame Entonces la no pregunta que te hago entendiste a ti. nada. ¿Cómo me estáis preguntándome eso? Si yo en el video expliqué el tema y hablé de lo que estáis preguntando, entonces, ¿cómo me haces Por esa eso te estoy pregunta, po, preguntando hombre? a ti, porque no te entendí. Te estoy preguntando aquí personalmente. Contéstame. Pero ¿Existe el bautismo en agua, sí o no? claro que existe en agua, pero hablemos de qué agua estamos hablando, po, hombre. Ok. Entonces, existe el bautismo en agua y existe el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando No, Pablo pero es que habla de te un estoy solo, diciendo de qué habla estamos hablando primero, po. ¿Ah? Porque en el video yo expliqué que la escritura habla del agua por la palabra. ¿Ya? ve, ¿Ves? 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 Aquí yo te estoy hablando fuerte porque aquí estamos hablando los dos. Entonces en el video no puedo hablar de entonces, esa forma. ok. Entonces, para ti no existe el bautismo en agua. Pero por eso Pues estamos, en agua estamos física, hablando así como Jesús lo en bautizó agua Juan el física, Bautista, Jesús no. que fue a Río Jordán, no existe. No, porque ese era ¿Ah? para los judíos, no para los gentiles. Cada vez como que te vieron más traumado, vos como más, estás pero más chollado, demonio. Arrepiéntete, Pero diablo. mira, ¿te das Explícame cuenta? entonces, Mira, ¿te das cuenta? Está saliendo de ti explícame el entonces, espíritu de fanatismo religioso. escúchame, ¿Ya? escúchame, demonio. ¿Ves? Felipe descendió ¿Ves? junto con el ¿Ves? etíope. ¿Te das ¿A dónde cuenta? descendió? Dice, en el ¿Te das agua. cuenta? Está saliendo de ti el fanatismo religioso, ese espíritu que tiene confundido a millones, Escúchame, po. explícame entonces, Felipe descendió con el ¿Ya? etíope al agua. Pero ¿Sí o no? yo te pregunto, ¿quién es maestro a los gentiles? Contéstame primero, ¿Felipe descendió con el etíope al agua, sí o no? Claro que sí. Ok, Ya entonces existe ahora yo el te bautismo pregunto, en agua. espérate. Ahora yo te pregunto, ¿quién es maestro a los Pide, gentiles? pide. ¿Felipe? ¿Quién es maestro a los gentiles? ¿Es Felipe? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Escúchame, hereje. ¿Cómo que cómo? Felipe bautizó a un gentil. No, pero Felipe yo te estoy bautizó a un preguntando, gentil que yo era te estoy etíope. preguntando. Ahora yo te estoy preguntando, ¿quién era maestro a los gentiles? ¿Felipe? ¿Ah? Era Felipe, Pablo, todos ellos, claro que sí. ¿Cómo? A Predicó ver, a los ¿cómo que era samaritanos. Felipe maestro a los gentiles? ¿Cuándo Felipe Felipe dijo que y era maestro a los Pablo. gentiles? Felipe le predicó a los samaritanos y el etíope era de Etiopía, no era judío. Ya, pero ¿quién dice maestro a los gentiles? ¿Quién dijo maestro a los gentiles? ¿Fue de Felipe? ¿Sí o no? Puede ser Felipe, puede ser No, Pablo. pero respóndeme, yo te respondí bien. ¿Felipe en algún momento dice Bueno, que es no, maestro a los gentiles? para comenzar, Pero para respóndeme, comenzar, pero respóndeme, po, escúchame, te estoy respóndeme. explicando, los maestros de los gentiles son todos, incluso hasta Pedro escribió cartas generales, hereje. Juan escribió también cartas generales, no solamente es Pablo. No, pero yo te estoy Esto pues, preguntando, te estoy haciendo una pregunta, yo no inepto, te estoy diciendo quién predicó y aprender, quién no predicó, inepto. yo te estoy haciendo una pregunta. Dame el texto en donde Felipe dice que es maestro a los gentiles, po. Pero si tú me preguntas, dame el texto donde Pablo dice que es maestro a los gentiles y yo te lo doy, po. Pero tú no lo tienes, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo te lo ¿Ah? doy, no seas, oye, no seas estúpido, pero qué estúpido eres tú, Pero como que vas de mal ves, en te das peor. cuenta como de ti
Claro que sí, el sos un espíritu tonto. de fanatismo religioso como aflora. Sos un tonto. ¿Ves cómo aflora? Falso hereje. Yo te he atacado a ti. Aprende a enseñar. Yo te he atacado a ti. Eh, Entonces, ¿de qué estamos Están hablando, negando el pues? bautismo en agua. Escúchame, Ya, pues. están negando el bautismo en agua incluso hoy. ¿Pero qué? Estás diciendo que los gentiles no deben ser bautizados pues en agua natural. Veamos el concilio de los Eso es lo que estás apóstoles. viendo vos. Veamos el concilio ¿Ah? de los apóstoles. Veamos el concilio de los apóstoles. ¿Qué dicen ellos? Escúchame, Veamos, inepto, mira. escúchame. ¿Ah? Mira, Me están aquí. diciendo que el bautismo en agua no existe. Veamos lo que dicen ¿Ah? acá. Mira, Hechos de los Apóstoles 15:28. ¿Qué dice aquí? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ya dice que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogados y fornicación, de las cuales cosas y si guardáis bien haréis. Pasadlo bien, dice. Entonces, ¿por qué hablan esto? No, pero escúchame tú, ¿por qué? ¿Ves que eres un fanático religioso? Inecto, escúchame. ¿Ves que eres un fanático religioso? Escúchame, inecto, cuando Pablo habla del bautismo del Espíritu Santo y del bautismo en agua, cuando dice el que no naciere del agua y del Espíritu, dice Jesucristo mismo, el que no naciere del agua se refiere al agua física y del Espíritu es que en el bautismo en agua pasan dos cosas. Tú miras un bautismo literal en agua, pero pasa un bautismo espiritual donde el Espíritu Santo sumerge al hombre espiritual en el cuerpo de Cristo. Lee 1 Corintios capítulo 13-12, donde el Espíritu sumerge al nuevo hombre espiritual en el cuerpo espiritual de Cristo. Y tú me hablas de ignorancia. El bautismo literal en agua. Y tú me hablas de ignorancia. Pablo en Corintios dice claramente, dice claramente en Corintios que nosotros recibimos palabras del Espíritu Santo y son palabras que son de él, no de hombre, y dice que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Ya, no dice que acomoda lo espiritual a lo físico. No dice eso. Entonces andan muy perdidos. No estás más chollado que no el mismo tienen ni idea cómo se interpreta la Escritura. Explícame entonces. ¿Están negando ustedes lo que Felipe descendió pues al agua con el etíope? Pero no me respondiste la pregunta, po. No me respondiste la pregunta. Te pregunto primero a vos yo. Yo ya te dije que sí. Yo ya te respondí, te dije que sí, pero después yo te pregunté. Pero después. Okay. Entonces, si descendieron al agua, entonces existe el bautismo en agua. Tonto. Pero pero después yo te pregunté. No seas tonto. Yo te pregunté si Felipe dijo en algún momento que él era maestro de los gentiles. Estoy grabando esto, así que entonces aquí le escribí y le puse que estoy grabando esto y tuve que alzar la voz porque él en un comentario me decía que hablaba muy despacio y que él, a pesar de que tenía impedimento de hablar bien, que tartamudeaba, según lo que él dijo, lo que me escribió, que él hablaba mucho mejor. Aquí lo puso. Si se dan cuenta, aquí lo escribió. Aquí, ve, aquí lo puso. Ve, aquí dice que, no sé si se alcanza a leer, lo voy a aumentar para que vean. Aquí dice, dice, y ponerle más sabor, no hables como moribundo, yo soy tartamudo, pero hablo fuerte y con ánimo, tú hablas bien, pero hablas como que no has comido.
así nadie te va a seguir. Ricardo. Entonces, aquí no se trata del que grita más fuerte o el de que habla con más ánimo. Aquí se trata de la escritura, ¿m? De la escritura, de lo que dice la escritura, ¿ya? Y si el contexto del tema el cual uno está dando está de acuerdo de la escritura, ¿m? Entonces, ¿qué más uno va a hacer si es la escritura la que tiene que ser exaltada, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la cual él dice en una parte que ha enloquecido la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios? Entonces, por eso mucha confusión. Y la confusión que tiene aquí Reyes. Así que lo dejo hasta aquí. Entonces, si se fijan aquí, ¿ya? Podríamos ver que el mismo Pablo dice maestro a los gentiles. Dice el Señor, le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces, si buscamos a dónde es que Pablo dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la incircuncisión. A ver, voy a acercarme porque estoy muy lejos del monitor. Entonces, si vemos y seguimos revisando, aquí yo le dejé todos los textos que hablan de eso, de que el mismo Pablo dice que es maestro a los gentiles. Bueno, aquí dice, aquí, 1 Timoteo 2:7, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Mesías, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces aquí el mismo Pablo está hablando de eso, y si no me equivoco no es el único texto en donde él dice eso. Gálatas 2:14, a ver si es que aquí lo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, entonces aquí no habla de eso, pero por lo menos aquí yo le mandé un texto, y no es el único, que el mismo Pablo dice que es maestro a los gentiles. Entonces, yo sí le puedo dar un texto, y también le pediría un texto en donde Pedro haya dicho estas palabras. Entonces no se trata de lo que él diga o lo que él crea, que todos los apóstoles eran maestros a los gentiles, que porque ellos enseñaban y porque ellos le habían predicado a algún gentil. No se trata de eso, sino de lo que la Escritura dice, de lo que habla con claridad. Entonces, si el mismo Pablo dice que es maestro a los gentiles, este texto ¿cómo se podría decir la palabra? Es clave y está por encima de lo que piensen los demás. ¿Ah? La conclusión que saquen ellos, porque aquí es claro que el mismo Pablo dice que es maestro a los gentiles. Entonces, yo sí puedo demostrar que la Escritura dice esto, pero él no lo puede demostrar. ¿Por qué? Porque no tiene un texto que diga eso. Y yo jamás he visto que alguien en los debates muestre un texto como este y que hable de esto, de que el que es maestro de los gentiles es Pablo. Por eso que es Pablo que nos enseña el verdadero bautismo que salva, ¿ya? Porque yo no estoy diciendo que Felipe no bajó con el etíope y se sumergió, o no, tampoco estoy negando lo que la Escritura dice, pero lo que yo estoy diciendo que se está malinterpretando esto, lo del bautismo, ¿ya? Porque cuando el Señor dice el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios, ¿ya? Y cuando dice el que no creyere y fuere bautizado, entonces yo ya en el otro video di
el contexto y a qué se refiere. Y di los textos también. Entonces, esa es la cuestión. Y Reyes se retiró y lo único que gritaba y hablaba él nomás, quería hablar él solo él y nada más. ¿Por qué? Porque se creen maestros. Porque se creen maestros y a lo mejor en su iglesia se les mirará como maestro. ¿Ya? O cuando por ahí escuchaba a una persona que le dice a otro unicitario, le dice líder. Entonces, como según ellos en sus iglesias son líderes, entonces se creen el cuento y quieren venir a enseñarle a uno, cuando el mismo Pablo dice que nadie nos enseña las cosas, sino que el Espíritu Santo es la unción que tenemos. Y dice, y no es mentira, porque la misma unción nos enseñará todas las cosas. Así que yo no estoy pidiendo que la gente me crea a mí, sino que la Escritura. Ni tampoco estoy diciendo que yo soy maestro, ¿no? Sino que yo lo único que puedo decir es que le pidan a Dios que Él les enseñe, ¿no? Así como el Señor le enseñó a los apóstoles, también Él nos puede enseñar a nosotros, individualmente, a cada uno. Y a cada uno nos da una sabiduría, nos da un conocimiento, nos da la interpretación correcta de la Escritura. Entonces cada uno recibe su porción, ¿ya? ¿Para qué? Para que nadie se jacte, para que nadie venga aquí a levantar la voz diciendo, no, si estáis equivocados, y empiezan con su fanatismo religioso a decirle a uno que es un hereje y demonio. ¿Quién es él? ¿Qué autoridad tiene él para decirme a mí eso? ¿Ah? ¿Qué tal si en verdad está haciendo lo mismo que los fariseos, que está blasfemando contra el Espíritu Santo que está en mí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno dice eso. Mucho cuidado. Porque lo único que muestran que son prepotentes. ¿Ah? Pero eso no lo muestran ahí en los debates. Se muestran como personas piadosas, como personas muy sumisas, pero cuando te enfrentas a una conversación ahí en donde no hay nadie, ¿cómo actúan? Entonces yo creo que fue de Dios que haya grabado esto. Así que lo dejo hasta ahí. Y ustedes juzgarán. Y me gustaría terminar con lo último, que como él dice que para mí hay un solo bautismo, que como si yo lo estuviera enseñando, pero a él se le olvida que Pablo dice en Efesios, dice una fe, ¿cierto? Un Señor y un bautismo. Entonces no soy yo el que habla de ese tema, es Pablo el que habla del tema, no yo. Entonces lo único que yo hago es mostrar lo que la Escritura dice, ¿no? Y Pablo debió haber sabido que hay más de un bautismo, ¿cierto? Pero él dice un bautismo, no soy yo el que lo dice él. Entonces, según este tema y según ese texto, es que yo entiendo el bautismo de esa forma, porque es Pablo el que dice un bautismo, no yo. Entonces, lo único que yo hago es mostrar el texto y hablar del texto, y según el texto, interpretar el bautismo.